Genética y más, donde la bióloga Laura Doval te llevará a descubrir el maravilloso mundo de la genética en plantas, hongos, bacterias, virus y organismos superiores, así como la importante genética humana. Expertos en temas médicos y biológicos te guiarán para entender de manera sencilla y amena esta fascinante ciencia. Programa no solo dirigido a profesionales de la salud, es un programa informativo que va dirigido al público en general. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días otra vez, como siempre, en este miércoles 7 de junio, saludándolos, estando tan contentos de participar. Pues este es un mes importante en la parte del programa de Genética y más, en esta situación de compartir toda la información acerca de todo lo que nos rodea y en este caso vamos a hablar del medio ambiente. Esta situación es importante porque el día 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Y mucha gente pues como que se lo pasa de largo, ¿no? Como que no lo toma en cuenta, como que no es algo que consideren que sea digno de festejar. Pero la verdad es que claro que es digno de festejar, es digno de recordar, es digno de tener presente, porque al final de cuentas todo lo que nos rodea, vamos a hablar de seres vivos y de seres no vivos, es lo que nos da la oportunidad de permanecer como entes en esta tierra, en este planeta, en este fantástico planeta llamado Tierra, en el cual encontramos una diversidad de organismos que a veces ni siquiera los oímos mencionar y no nos viene para nada a la mente de qué se trata. Porque nunca hemos escuchado su nombre científico, porque nunca hemos hablado de ellos, de su familia, de dónde vienen, de dónde surgieron. Y entonces solamente los conocemos con un nombre común, también llamado nombre vulgar, literal, nombre vulgar. Es como cuando nosotros nos conocen porque hay, o sea, tu apodo, ¿no? Y no te conocen por tu nombre completo, por el nombre completo que tú tienes, exactamente cómo te diferencias, sino te conoces solamente por tu apodo. Entonces, de ahí la importancia de también hacerles hoy partícipes de que todos los organismos, algunos que nosotros ni siquiera tenemos la idea que existen tanto, pues tienen nombres importantes y que en algún momento debemos de reconocerlos como organismos que se encuentran conviviendo con nosotros. Y hoy escogimos para conmemorar parte de este mes, todo lo que es este Día del Medio Ambiente. Hoy escogimos hablar de un tema que le pusimos el nombre siguiente, la diversidad genética de los gasterópodos. Y mucha gente dijo, wow, ¿cómo qué es eso? ¿Qué son los gasterópodos? ¿A qué me suena? Y pues yo tenía que encontrar a la persona indicada para poder platicar de este tema. Y bueno, yo creo que solamente alguien que esté enamorado del organismo como tal, que pueda valorarlo, quererlo, verlo desde las más pequeñas expresiones que puedan tener estos organismos, hasta toda la complejidad estructural que el mismo organismo presenta. Pues esa era la persona indicada para que hoy pudiera platicarnos de los gasterópodos o moluscos. Entonces hoy tengo el honor, el gusto, la alegría de estar aquí compartiendo con mi colega biólogo, él muy joven, una persona que acaba de terminar la carrera de biología, muy joven, y que no por eso está menos capacitado para podernos platicar acerca de este tema tan importante, porque efectivamente está literal enamorado de todo lo que el filum de gasterópodos representa. Él, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la FES Iztacala. Sí. Entonces es un honor, es un orgullo tener conmigo al biólogo Eric Rodríguez Vilchis. Hola Eric, buenos días. Muchas gracias Laura y también te agradezco la invitación. Y pues sí, hoy trataremos un tema pues bastante interesante y
a ver qué les parece. Claro, miren, los gasterópodos, por así decirlos, o sea, nosotros nos vamos caracterizando con nombres, o sea, nosotros tenemos un nombre, un apellido primario y luego el segundo, ¿no? Pero después vienes hablando que si tu abuelo, que si tu bisabuelo, y entonces vas teniendo diferentes agrupaciones. Este filum de los gasterópodos, así los llamamos, es uno de los más diversos que existen en nuestro ambiente, en este planeta llamado Tierra. Tiene aproximadamente entre 35,000 a 64,000 especies diferentes. Y están distribuidos tanto en ambientes marítimos como en ambientes terrestres. Es un filum importantísimo. Es el segundo en la mayor cantidad. La mayor cantidad de organismos vivos que nosotros tenemos pertenecen al grupo de los artrópodos, esto es, los insectos. Y después de los insectos vienen los gasterópodos, o sea, los moluscos. Y hoy pues Eric nos va a platicar. Dinos, Eric, ¿qué son los gasterópodos? Pues, como lo dice su nombre, pues prácticamente la traducción de la palabra gasterópodo vendría siendo estómago de pie o pie de estómago, ¿no? Y esto es por la forma o la morfología que tienen, ¿no? Presentan un pie bastante grande y pues este es el que les ayuda para la movilidad, tanto en algunas especies para nadar o reptar, ¿no? Y de ahí que se notara esta connotación. También es por el hecho de que en su etapa larvaria sufre una modificación que es una torsión de 180 grados en lo que vendría siendo la masa visceral junto con la cabeza, ¿no? Y esto es como lo que le confiere esa propiedad específica de la palabra gasterópodo, ¿no? Y eso lo platicábamos hace rato y decíamos, yo le comentaba a Eric, creo que si algo me impresiona de los gasterópodos, y en este momento ya todo mundo va a empezar en su mente a recordar todas las veces que ha ido a la playa y que se ha encontrado los caracoles, o que andas buscando exactamente esas conchas, esos organismos para colectarlos y tenerlos. Cuando vas a los mercados y encuentras de diferentes colores y formas, lo que no saben es que son organismos tan importantes que tienen una posición evolutiva pues principal y singular que tiene relación con lo que Eric nos dice. Los gasterópodos son organismos que tuvieron la oportunidad de desarrollar la cabeza a través de pequeños tentáculos que fueron siendo fotosensibles para que ellos tuvieran oportunidad de hacer sus funciones vitales. Pero en esa posición evolutiva lograron tener la boca, el ano y el cerebro en el mismo espacio. O sea, tienen junto, no así como que pegado, totalmente, pero tienen junto el cerebro, la boca y el ano. Eric, platicamos un poquito acerca de eso. Sí, de hecho, pues creo que es algo que les confiere ese éxito, ¿no? Evolutivo. Y lo podemos ver desde el hecho de esta creación de esta concha, ¿no? Que es también como algo muy importante que los destaca, ¿no? Algunas especies lo han reducido o lo han desaparecido prácticamente, pero pues sí, o sea, esta forma nueva en la que pues se presentaron fue lo que les confirió este éxito, ¿no? Y es que es increíble que nosotros pensemos que un organismo pueda tener pegado junto la boca con el ano, ¿no? O sea, ¿por qué queremos hablar de gasterópodos? ¿Qué se nos hace tan impactante de este grupo de organismos? Pues es que ellos en el proceso evolutivo vieron que tenían que hacer una torsión, como nos dice Eric, de 180 grados para poder estabilizarse en ese medio ahí hace miles y millones de años y poderse sostener con un solo pie que hacía la oportunidad de mantenerlos firmes. Pero tenían pegada la boca y el ano, entonces tenían la oportunidad de que se pudieran estar contaminando ellos mismos con sus propios desechos. ¿Y qué fue lo que crearon, Eric, para poder contrarrestar esa acción?
Es curioso, pero es parte de, por así decirlo, un carácter que demarca no nada más a los gasterópodos, ¿no? También distingue a todo el filo, que es la cavidad paleal, ¿no? En este caso, esta cavidad en gasterópodos funge como... es curioso, pero uno diría, pues, en esta cavidad está el ano y cerca la cabeza, ¿no? ¿Por qué no las excretas llenan la cabeza? Esto es debido a que las branquias que se encuentran ahí mismo y podremos decir que se contaminarían por las corrientes que emiten, crean una especie como de, llamarlo, no sé, torbellino, algo así que propicia la expulsión del excremento, pero a la entrada del agua para poder oxigenar estas branquias y así respirar. Increíble, ¿no? ¿Ustedes han oído hablar siempre? Y yo creo que en algún momento se lo han dicho a alguien. No te pases, güey, tienes caca en la cabeza. O sea, y eso es una realidad, ¿no? Es una realidad evolutiva. En algún momento, esta posibilidad efectivamente de llenar tu cerebro de excremento tuvo que ser solucionado. O sea, vean lo increíbles que fueron los gasterópodos. Tuvieron que solucionar ese evento, porque en ese proceso de tener que dividirse, que girarse, encontraron esta necesidad de que sus propias excretas quedaran muy cerca de lo que consumían y aparte muy cerca de lo que pensaban. Tuvieron que idear la forma con sus branquias de crear corrientes eléctricas, oigan, corrientes marinas, ¿no? Corrientes de movimiento con el agua que pudieran expulsar todos los desechos hacia otra parte. En el proceso evolutivo, nosotros vemos que al final de cuentas logramos conseguir que el ano quedara muy alejado de la boca y más alejado del cerebro, ¿no, Eric? Afortunadamente nos dio esa capacidad evolutiva, ¿no? Así es, ¿no? Afortunadamente nos dio esa capacidad evolutiva para que tuviéramos esa oportunidad de manejarnos diferente en este medio ambiente. Pero, Eric, en cuanto a la importancia adaptativa de la especie, ¿cómo es posible que aún actualmente haya tantísimos organismos de este tipo? Pues es que eso es, de hecho es algo, ¿no? Es un éxito evolutivo desde lo que se especula, su aparición desde finales del Cámbrico hasta el día de hoy, ¿no? Obvio han tenido eras geológicas en las que han sido mucho más abundantes, ¿no? Eso se ve en el registro, tanto en los estratos de caliza. Pero el día de hoy su morfología no ha cambiado mucho a raíz de los fósiles más antiguos. Y esto debido al éxito, ¿no?, que tiene este caparazón y la forma, ¿no?, en espiral, que ha tenido muchas hipótesis. Pero esto les confiere una protección, el hecho de llevar prácticamente como su propio resguardo, su propia casa, al momento tanto de los depredadores como del medio ambiente, ¿no? Porque en algunos casos, algunas especies pueden sufrir por la temporada mareas bajas y donde se ubican salir, ¿no? ¿Qué es lo que hacen esto? Lo podemos ver también con el caracol terrestre. Pues el pie se ancla, se sujeta y generan como una especie de vacío donde quedan dentro de este caparazón y toda la humedad y las propiedades se conservan dentro, ¿no? Y en el exterior puede estar totalmente árido o seco y así pueden sobrevivir por pues bastantes días, ¿no? Incluso semanas. Sí, eso es bellísimo. O sea, nosotros cuando hablamos de que los gasterópodos tienen una concha, no alcanzamos a ver la magnificencia de lo que es poder crear por sí mismos su propia casa, su propia guarida, su propia protección. ¿Cómo está creada esta concha, Eric? Pues prácticamente es de carbonato de calcio y esto varía en las estructuras, ¿no? Obvio utilizan estas estructuras estables del carbonato, que sería calcita o aragonita, ¿no? Esto lo podemos ver también en otros filos, como serían los nidarios, e incluso otros más alejados como algas, ¿no? También esta propiedad que tiene el mar de tener este compuesto prácticamente sobresaturado, pues ellos desde
tiempos, desde hace miles de millones de años, utilizaron el hecho de tener este compuesto al alcance, o tan al alcance, para poder crear estas estructuras, ¿no? Que de hecho es grandioso, ¿no? Es como, a mí algo que veo, que como la naturaleza puede ver algo que puede aprovechar, ¿no? Y de ahí sacar algo que es totalmente un éxito, ¿no? Y al día de hoy, ¿no? Incluso yo creo que como humanos, como seres, lo que nos atrae es la forma y los tipos de forma que pueden crear estos organismos, ¿no? Desde conchas muy pequeñitas de pocos milímetros hasta de 60, 50 centímetros, ¿no? Hay gigantescos, ¿no? Y las diferentes variantes, ¿no? Unas con púas, unas colores, ¿no? También que se pueden generar. Y es que todos, o sea, todos en algún momento hemos querido tener un caracol en la mano. Y yo creo que todos, desde niños hasta grandes, bueno, ahorita se usa tanto el caracol desde la parte de vista mística, cuando nosotros vamos a un temazcal y llega el chamán y agarra el caracol y le sopla y saca un sonido espectacular. Y no se imaginan el tamaño del organismo que estaba adentro. Pero lo más grande, no se imaginan el grado evolutivo de lo que están agarrando. Y yo sé que después de este programa, muchas de las gentes que lo escuchan, la próxima vez que vayan a Acapulco, a Veracruz, a cualquiera de estos lugares más cercanos, y vayan al mercado y encuentren una concha de molusco, entonces lo van a ver de una manera diferente. De hecho, hablando de conchas de moluscos y regresándonos un poco a lo que es la parte de la importancia de los fósiles, vamos a hablar de un fósil que cuesta muchísimo dinero, Eric, ¿no? El famoso y tan conocido Nautilus, ¿no? Todo mundo quiere o anda buscando encontrar una concha de ese tipo de Nautilus, que tiene una característica especial, ¿no? El nácar que la recubre. De hecho, es curioso, ¿no? Creo que esto es un poquito, yo creo, de evolución convergente, ¿no? Sabemos que los nautilos pertenecen más a cefalópodos, ¿no? Pero pues sí tienen también esta característica muy similar a los gasterópodos. Y de hecho, pues de ahí sabemos que la propiedad que nos mencionas del nácar, pues la tienen muy presente en la estructura y la formación de su concha, ¿no? Que vendría siendo el endostraco, donde se encuentra esta capa, que es la pegada a las células que la secretan. Ahí vendría siendo el mesostraco, que es la capa intermedia, donde se encuentran un tipo de proteínas específicas que también ayudan en la formación de esto. Y la capa más exterior, que sería el periostraco, ¿no? Que es lo que nosotros vemos ya como tal, la conchita, lo que está afuera, ¿no? Oye, Eric, ¿solo los gasterópodos producen nácar? Es curioso, pero eso varía también. Vendría la clásica frase, pero dependiendo de la especie, pero al parecer también las conchas de los nautilos tienen esta propiedad. Esta característica. Y de hecho había hace tiempo en el Precámbrico, hace mucho tiempo, un tipo de cefalópodo extinto que también tenía su propia concha, pero era más tipo cónica, ¿no? Y también creo que me parece que el grupo de los monoplacóforos es otro grupo hermano de los gasterópodos, pero esa parte también crean estructuras a manera de concha. Y igual me parece que también contienen el compuesto. Esto es bien importante. Vamos a hablar, regresamos otra vez a la parte de mencionar algunas cosas en relación al medio ambiente. Estos organismos, los moluscos, de alguna manera son un montón. Y antes, hace muchos años, tú podías ir a las playas. No sé si te haya tocado, Erika, a lo mejor ahora en las reservas ecológicas a las que puedes asistir, pues que vas a las playas y los pateabas, ¿no? O sea, vas caminando por la arena y puedes ir pateándolos. Actualmente, pues ya vas a Veracruz, a Acapulco, a Cancún, a Isla Mujeres. Creo que todavía en Isla Mujeres tienes esa opción, ¿no? Pero ya no tan fácil. Ya no estamos en esa magnificencia de gasterópodos que nosotros esperaríamos tener. ¿Por qué?
¿cuáles son las principales causas de exterminio del Phylum Gasteropoda, Eric? Yo creo que gran parte de esto es la manipulación, ¿no?, humana, tanto por el hecho de las importancias que se les puedan encontrar. Es bien sabido que este grupo tiene gran importancia porque tiene desde importancia médica, lo podemos ver con los caracoles cónicos, por el veneno tan potente que tiene. Gastronómica con muchas especies, ¿no? Se utilizan mucho para valor de comercial, ¿no?, en el sentido de gastronómico, pero también hay otra parte que es el valor sobre cuestiones textiles, ¿no? Lo podemos ver con el género Plicopurpura. Sobre las costas de Oaxaca hace poco estuvo en peligro de extinción debido a que se utiliza ellos secretan por una glándula hipobranquial un líquido blanquecino que a través con el sol se oxida y crea un tinte muy bonito púrpura. Se utiliza desde mucho tiempo, desde precolombinos, este tipo de tinte para hacer las texturas, ¿no?, de la ropa. Pero de tiempos recientes incluso hubo ahí un altercado en que Japón lo venía a utilizar y con permiso según en grandes cantidades, lo que casi ocasiona que el caracol se extinguiera, ¿no? También a veces el turismo desinformado en este tipo de caracoles, al saber que existen y que están ahí, la gente los manipula, los toca, los agarra, y muchas veces eso ocasiona que los alteran, los estresan o los lastiman, ¿no? Y eso propicia o los dejan en lugares inadecuados donde se encuentran y pues vayan muriendo las poblaciones, ¿no? Eric, ¿cuál es la función de los gasterópodos en el ecosistema? Yo creo que es de muy importante porque desde los mares primitivos se encuentran, ¿no?, y fungen como una cadena trófica muy importante, tanto como alimento a otras especies, pero así como también a reducir ellos mismos a otro tipo de allegados a ellos, como otro tipo de gasterópodos o de grupos hermanos, ¿no? Fungen también como un control biológico. Como un control biológico importantísimo, y son organismos filtradores también, ¿no? Tienen la oportunidad en algún momento también de ayudar a conservar la pureza del ambiente marino. Que podemos hablar en este caso que esta gran pureza de los ambientes marinos está principalmente determinada por lo que serían los corales, que en algún momento sería muy importante, Eric, ojalá que puedas venir nuevamente con nosotros en este mes en el que estamos hablando acerca del medio ambiente, de lo que es un arrecife de coral, de lo que es un organismo coralino y de lo que importa. Tú mencionaste algo que se me hace muy importante también, recalcando, y es la parte de la gastronomía, ¿no?, de la importancia que tiene este grupo. Hasta ahorita yo los he ubicado entre que los gasterópodos son los moluscos o los caracoles, y a lo mejor todo el mundo se imagina los caracoles marinos, pero también existen los caracoles terrestres, caray, que son impresionantes. Y nos vamos a ir a un corte de música y vamos a regresar a hablar un poco de los caracoles terrestres, ¿te parece? Okay. Adelante, vámonos a un corte de música. Me quedaré en la arena mientras el sol me calma y esperaré las olas que me arrastren a tu playa y te daré los besos que quedan en mi boca, que sea mi pasatiempo recordarte a cada hora. Te esperaré en la arena, debajo de la palma, cantando las canciones que te llegan hasta el alma. Y esperaré sereno, que huele la gaviota, será mi pasatiempo recordarte a cada hora. Será mi pasatiempo recordarte a cada hora. Aunque no vuelva yo sé que esto no fue despedida, y aunque no estés en mi vida, aquí yo te esperaré.
playas. Disfrutaré las olas y las ramas, nubes, playas. Espuma y arrecife, tu beso y mi boca. Y es que mi pasatiempo recordarte a cada hora. Y es que mi pasatiempo recordarte a cada hora. Aunque no vuelva yo sé que esto no fue despedida. Y aunque no estés en mi vida, aquí yo te esperaré. Aunque yo sepa que tú jamás sentirás lo mismo, que nos separa un abismo, aquí yo te esperaré. Aunque no vuelva yo sé que esto no fue despedida. Y aunque no estés en mi vida, aquí yo te esperaré. Aunque yo sepa que tú jamás sentirás lo mismo, que nos separa un abismo, aquí yo te esperaré. Tú depende de la mar. Tú eres espuma, yo arrecife. No digas que no te quise, pensando que ya volviste. Pues estaba platicando aquí con Eric cosas impresionantes y siempre hace falta, ¿no? O sea, de verdad hay de tantas cosas que quieres hablar, pero nos quedamos en la parte de la importancia de que yo les hablaba de que estos moluscos, pues nosotros decimos moluscos y ubicamos de inmediato la parte marina, pero la parte evolutiva que tuvieron de salir del agua para también lograr entrar al ambiente terrestre, pues fue fascinante, ¿no? Porque ahorita le voy a pedir a Eric que nos hable un poco acerca de lo que son los caracoles volcánicos, ¿no? Y toda esta gran diferencia que hay entre los organismos que están en el agua o los organismos que están en tierra. Pero ¿por qué les comentaba esto? Porque a diferencia a lo mejor de lo que piensan, nosotros nos encontramos unos caracoles en el jardín y los pisamos y los ignoramos, o por ahí cuando eres chiquito, yo he visto algunos niños que buena onda agarran y dicen, ay, lo voy a llevar a su casita, y lo regresan al jardín, ¿no? Y entonces no lo matan, pero en general las personas los aplastan o no los ven, o como salen mucho en la época de lluvia, pues no se dan cuenta del organismo. Y aún los caracoles terrestres, Erika, a mí me ha tocado ver unos grandísimos, que ya nada más por el solo hecho del organismo es precioso. Yo te preguntaría en este caso dos cosas, Erika. ¿Cuál es la importancia, cuál fue la diferencia evolutiva importante en la colonización del agua a la tierra, ¿no? De los caracoles terrestres, y cómo se reproducen? Ya que lo mencionas, es curioso, ¿no? Este grupo ya pertenece a una clasificación un poquito antigua de los gasterópodos, los llamados pulmonados, ¿no?
que pues es curioso cómo fueron evolucionando de dejar las branquias a generar unos pulmones pues no primitivos, pero pues los primeros rasgos, ¿no? De pulmones. Ajá. Y bueno, ya dentro de esto, pues la reproducción de estos caracoles es algo llamativa porque son organismos hermafroditas. Por lo tanto, cuando hay un encuentro sexual entre estos organismos, pues es seguro que ambos quedan, pues... embarazados. Por decirlo llamado preñados. Coloquialmente sí, preñados, ¿no? Embarazados. Y pues la puesta de huevos es grande, ¿no? Pero pues obvio, son moluscos, necesitan una gran cantidad de humedad, ¿no? Entonces casi siempre cuando en estas épocas de lluvia vemos demasiados caracoles saliendo es por esa cuestión, ¿no? Es una época en la que ahorita probablemente estén llevando a cabo una reproducción, estén llevando a cabo ese proceso para poder seguir permaneciendo, ¿no? En época reproductiva. Fíjense que los caracoles como comestible, tanto marítimos como terrestres, son carísimos. O sea, es un platillo que es muy rico, que es muy exclusivo. La mejor forma de consumir caracoles es en las cantinas. Cuando tú te conoces una cantina que te da de botana caracol, ahí tienes que ir, porque necesitas probarlo, no se lo pierdan, ¿no? La verdad es que es parte de algo que uno debe de probar. Sin embargo, no es fácil la reproducción. Las condiciones que los caracoles necesitan para reproducirse efectivamente son muy especiales y en condiciones muy húmedas. Esta es época de reproducción. De tal manera que hay que cuidarlos, hay que cuidar esos caracoles terrestres porque no estamos hablando solamente de un organismo que es fantástico en la estructura visual cuando nosotros los encontramos en la playa, en el mar, sino también, aunque estos de tierra los veas así como que no tienen color, que son oscuros, negros, verdezones, que tienen una concha que no te llama la atención, son los primeros organismos que manejan una condición pulmonar. Son tus hermanos pulmonares. Y nosotros desde ahí les debemos cariño y respeto, ¿no, Eric? Así es. Esta parte es importante. Tú mencionaste, Eric, ponen huevos. ¿Cómo nacen? ¿Cómo eclosionan estos huevos? Pues generalmente ya habíamos notado que un rasgo importante es la cuestión de la humedad, ¿no? Para que se puedan llevar a cabo. Pero es curioso, ¿no? Porque la misma forma la tienen las babosas, ¿no? Solo que a diferencia de ellas, pues nacen sin concha. Y en el caso de los caracoles terrestres, ya una vez salido del cascarón, ya llevan por su propia cuenta un caparazoncito, ¿no? Ya llevan con ellos su propio caparazón, ¿no? Que obvio con el tiempo va creciendo, ¿no? Pero obvio, pues si ellos pierden este caparazón, lo más seguro es su muerte, ¿no? Ellos sí no tienen la capacidad de sobrevivir sin este. Pues ya lo habíamos visto, ¿no? Por la torsión, ¿no? La babosa también entra en gasterópodo, pero ella ha sido una modificación del poder. No se le nota la torsión, pero sí también, en el caso de un caracol, pues sí pierde la concha pobre, ¿no? Si no ha tenido la oportunidad de verlos fuera, pues la misma forma que tiene por fuera la tiene por dentro, ¿no? Es una forma enroscada y espirolada y pues ya no tendría forma de cómo sobrevivir, ¿no? Ni caminar y así. Que esta forma en espiral de los caracoles ha sido ampliamente estudiada hasta desde el punto de vista matemático, ¿no, Eric? Sí, de hecho se han creado diferentes hipótesis, el por qué la espiral, ¿no? ¿Por qué no otro tipo de formas? Y de ahí generan demasiadas hipótesis, ya que los modelos matemáticos sugieren que esta forma espirolada sería una dentro de tantas de miles. ¿Y por qué no vemos las demás formas, ¿no? En la que un gasterópodo puede presentarse? Y de aquí surgen hipótesis pues bastante curiosas que pueden decir que como son organismos tan antiguos, pues algunos de ellos se pudieron haber existido, pero pues no fueron eficientes y desaparecieron, ¿no? Y tal vez no se ha encontrado el registro fósil porque son muy antiguos, ¿no? Otra es que no han tenido, esta me parece muy curiosa, ¿no? No han tenido el suficiente tiempo, pese a los miles de millones de años,
tal vez por las condiciones que ellos mismos se han presentado, ¿no? Han visto demasiadas eras geológicas pasar, pero aún así se cree que no ha pasado el tiempo suficiente para que estas modificaciones evolutivas les sugieran crear otras formas, ¿no? Y la más común y la que se cree que es la más factible es que pues es la única forma evolutiva en la que puede ser exitosa, ¿no? Las demás podrían ser desgastantes, estorbosas o inclusive les podrían conferir una desventaja en el medio, o físicamente en modelo matemático es posible, pero en la realidad la estructura sería inestable, ¿no? No podría ser llevada a cabo. Y bueno, o sea, a lo mejor se oye sencillo pensar que yo al nacer me tengo que torcer, ¿no? O sea, voy a nacer torcido, con el cerebro pegado a la boca y al ano, voy a generar corrientes de agua que van a estar haciendo que me esté limpiando yo mismo internamente, y que voy a ser hermafrodita, o sea que por mí mismo tengo que tener la facultad para ponerme reproducir o estar actuando de los dos diferentes sexos para poder seguir en este medio a través de millones y millones y millones y millones de años. Por eso escogimos hablar de gasterópodos, ¿no? Fue una de las partes importantes de conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Porque cuando hablamos de medio ambiente y hablamos de todos los organismos vivos que nos rodean, háblese de plantas o de animales, pues a veces nos olvidamos de algunos que creemos que son indiferentes, pero que esa estructura tan especial que ellos tuvieron les dio la particularidad de no tener que cambiarla. Y aquí voy a entrar un poco a la genética. Aquí voy a empezar a hablar un poco de la genética de gasterópodos, que es muy bella. ¿Por qué es bella? Porque aquí, en el paso de este año y medio que ya lleva el programa de genética y más, hemos hablado infinidad de veces de mutaciones que son cambios que se dan por condiciones ambientales, que se dan por condiciones, como dice el biólogo, propias de la especie, ¿no? Y que se dan por la misma situación del mecanismo de reproducción. Sin embargo, el DNA de los gasterópodos es un DNA que se ha estudiado y ha permanecido por mucho tiempo de una manera más limpia, más sana, si lo vemos desde ese punto de vista. No ha tenido la oportunidad de tener tantas mutaciones. Hay una cosa que dicen, hay una situación que parece que los gasterópodos presentan, que les llaman alelos nulos. Estos alelos nulos hacen que la recombinación no sea posible, de tal manera que ellos buscan de una forma o de otra conservar su propio genoma. Acuérdense que el biólogo les acaba de decir que son hermafroditas. Así que de alguna manera ellos mismos tienen esta particularidad de generar su propio DNA, lo que está haciendo que no tengan esa posibilidad más alta de recombinación. Desde el punto de vista genético, pues esto es fantástico, ¿no? O sea, surgieron en un momento determinado. Se dieron cuenta que lo que necesitaban era cubrirse, y se cubrieron de una concha calcárea que actualmente es el cimiento de muchas estructuras, ¿cierto, Eric? Así es. ¿No? O sea, nosotros los podemos encontrar en un montón de ambientes, ¿no? En muchos ambientes han tenido esa particularidad de poder estar en ambientes de origen, ¿no? En el ambiente marino, de donde parte toda la vida, y luego en ambientes dulceacuícolas, que es agua dulce, ¿no? Ríos, y de ahí salir por fin a la superficie, a la parte terrestre. Pero sí cabe destacar que en gran mayoría pues es una propiedad, ¿no? Que muchos de los organismos más antiguos llegan a tener propiedades hermafroditas, pero también existen muchos gasterópodos dioicos, ¿no? Que sí necesitan de la hembra y del macho, ¿no? Para poderse reproducir. Sí. Y esta reproducción exhaustiva que hubo en algún momento de los gasterópodos, porque no olvidemos
que estamos hablando del segundo grupo del filum de organismos vivos más grande que hay. En un momento ellos surgieron de una manera particularmente espectacular y se quedaron logrando ser formadores de sustratos evolutivos. En la parte fósil, los gasterópodos son de los organismos que más se utilizan para determinar condiciones ambientales. Así es. Sí, se han utilizado para poder estudiar, ¿no?, estas condiciones de registro, ¿no?, de ver en qué momento las condiciones del mar o de inclusive se estaban presentando, ¿no?, estos cambios. Y este registro es como por el hecho de que tuvieron épocas en las que fueron tan abundantes o disminuyeron o las poblaciones se movieron o podían denotar si el ambiente era propicio, más ácido, más caluroso o estaba sufriendo un fenómeno tal vez de glaciación, ¿no? Un cambio, exactamente. Aquí viene otro de los puntos importantes de los gasterópodos. Los gasterópodos son conocidos como indicadores ecológicos. No solamente nos marcan cómo se formaron las condiciones, sino cómo desaparecieron. O sea, ellos nos dan la oportunidad también de saber por qué, si teníamos un glaciar en este momento, pues qué fue lo que sucedió, dónde se quedaron, qué cambió, cómo cambió la acidez exactamente de los lugares en donde ellos se encontraban, o como Eric nos dice, que es muy importante, cómo fueron tan listos de empezar a cambiar esas branquias, a crear pulmones primitivos que les permitieran respirar afuera del agua. Luego entonces, pues seguimos impactados. Nos vamos a ir a un corte de música, Eric, pero regresando, te voy a pedir que hablemos de algunas especies que son importantes, que tienen características espectaculares para el medio ambiente. ¿Les parece? Vámonos a un corte de música. Spotlight, and that's alright with
pues Eric, platicábamos acerca de estas maravillas de los gasterópodos o moluscos, y te decía, yo quisiera que nos dijeras, ¿cuáles son realmente los gasterópodos? O sea, ¿en qué grupos está dividido el filum? Y que me hables de algunos organismos importantes. Pues yo creo que es curioso, ¿no? Bueno, la taxonomía nos ha hecho estar modificando, pero pues podremos, así a ciencia cierta, para ser más claros, pues están los pozobranquios, ¿no? Que vendrían siendo como los caracoles marinos, que el rasgo es que las branquias las tienen por delante del corazón, ¿no? O esta, como lo habíamos mencionado, esta torsión, ¿no? Que les provoca que esté muy cerca de la cabeza. Luego vienen siendo los opistobranquios, que vienen siendo los que los tienen de lado o por detrás, ¿no? Y esto pues vienen siendo todos los que son como babosas marinas, las clásicas aplicias, ¿no? Los nudibranquios, que estas babosas que se ven demasiado coloridas, ¿no? Y que son muy, muy impresionantes. Y entre otros por destacar, y luego vienen los pulmonados, ¿no? Que son los que ya hemos mencionado, los terrestres, ¿no? Que pues la capacidad, las babosas terrestres también. Claro. No, pues sí, o sea, al final de cuentas, los caracoles los encontramos también divididos en muchas características diferentes. ¿Qué organismos, Eric, son significativos para el ecosistema? Pues creo que lo habíamos platicado, ¿no? Se nos hace fácil a veces decir que llevan miles de millones de años, pero es que sí es algo que los ha hecho destacar, ¿no? Las modificaciones que se han hecho, ¿no? Impresionantes. Por ejemplo, podremos decir que en el caso de lo que ya había mencionado, babosas marinas, hay un tipo específico de nudibranquios que tienen dos propiedades, ¿no? En alguna de esas especies, que se llama clectoplastia, y clectonidia, que son modificaciones específicas de un género, que la rádula la modificaron a manera de una sola hilera, tipo peine, como púas, y estas solo sirven para punzar, por ejemplo, en el caso de una clectoplastia, a las algas que comen, pero punzan prácticamente las células del alga y no la digieren del total, la digieren parcialmente, y pueden conservar cloroplastos dentro de su interior y poder usarlos para que los productos de la fotosíntesis ellos lo utilicen a manera de alimento, y así vivir mucho tiempo sin necesidad de alimentarse, ¿no? Y también les confiere un color verde como un alga, ¿no? O sea, podría fácilmente camuflarse como un alga. Y en el caso de la clectonidia es que este tipo de nudibranquios comen específicamente a anémonas marinas, y para defensa, al comerlos igual no digieren del total a la anémona y roban, en la clectonidia, los nematocistos de ellas y las ocupan en la parte de arriba, en la parte dorsoventral, tienen unas estructuras que parecen plumas. Ahí las llevan y las dejan ahí, y utilizan estos nematocistos como lo haría una anémona, un coral, una medusa, ¿no? Para defensa, cuando realmente es una propiedad que no es de ellos, ¿no? Están robando, pero lo están haciendo para poder subsistir en el medio, ¿no? Están robando inteligentemente, ¿no? O sea, lo están robando porque lo necesitan, porque es algo que requieren para seguir en ese medio. En ese medio. Y puedes encontrarte desde eso, ¿no? Lo estamos mencionando, capacidades extraordinarias, hasta pues igual modificaciones de defensa, ¿no? Y de depredadores alfa como los caracoles cónidos, que ellos modifican la herradura de igual manera para producir en la probóscide, que es, por así decirlo, como la garganta del caracol, una especie de arpón que se gira y sale disparado, ¿no? Y ahí mismo generan un veneno que, es una propiedad curiosa, ¿no? De este veneno, que actualmente hay algunas especies de cónidos que se han utilizado para crear analgésicos de amplio espectro muy fuertes, ¿no? Pero también se ha encontrado que en uno de estos caracoles encontraron un tipo de insulina de bajo peso molecular, y actualmente se está estudiando para ver si es posible usarlo para algo relacionado a la diabetes. Es curioso, sí. No, o sea, es que realmente cuando decidimos o cuando pensamos en hablar de gasterópodos,
tratamos de que fuera un programa pues lo más sencillo posible, pero llega el momento en el que son tantas cosas que te vas metiendo a la magia que tienen los gasterópodos y no hay tiempo que te alcance para hablarlo. Pero sí hay algo que quiero ahondar también un poquito en cuanto a la cuestión genética. Hablábamos acerca de estos alelos que le llaman alelos nulos y que les decía que por tanto los gasterópodos tienden a conservar su material genético. Esto quiere decir que no hay una variabilidad grandísima dentro de las especies que ya hay. Acuérdense que les acabamos de decir que fue un grupo que creció muchísimo, un grupo que creció infinitamente hasta convertirse en el segundo grupo de seres vivos más amplios que existe en el planeta. Pero también, como Eric nos está platicando ahorita, ya son utilizados para un montón de cosas. Son utilizados como indicadores ecológicos, son utilizados desde el punto de vista comestible, son utilizados desde el punto de vista ornamental, son utilizados para el descubrimiento y hallazgos de pozos petroleros, son utilizados en infinidad de cosas y a veces solamente son destrozados por desconocimiento o porque no les gustó o porque la estructura del organismo no fue el correcto. Esto quiere decir que si no los cuidamos, que si no los protegemos, como todo organismo vivo, va a tender a extinguirse. Y entonces es muy importante poder mantener a este organismo lo más que se pueda. Eric, estamos a punto de terminar el programa, increíble, se nos fue rapidísimo. ¿Qué nos quieres decir? ¿De qué te gustaría terminar el programa? Pues yo creo que manejándolo como también el Día del Medio Ambiente, pues hacer también conciencia, ¿no? De las situaciones que están pasando, porque no nada más en este grupo, ¿no? Creo que el reloj ya sigue avanzando y tenemos que hacer igual conciencia de que somos los principales causantes y también los que podemos detener este reloj que sigue avanzando y sigue peligrando y pues poder pues seguir cuidando este planeta, ¿no? Y sobre todo igual sobre las especies de gasterópodos, pues hacer conciencia más que nada porque como mencionamos el caracol terrestre ahorita también se encuentra en fase de peligro, ¿no? Y si es consumible, pues es mejor hacerlo a través de granjas que ya están especializadas, ¿no? Y no tenerlo de los cerros o algo así, porque es común, ¿no? Hacerlo creyendo que pues como está en su ambiente, pues puede existir mucho, ¿no? Perfecto. Eric, ¿dónde podemos encontrarte? Pues pueden ubicarme por mi Instagram, es srv1895, todo con minúsculas. O igual ahí en los locales cerca de la delegación Azcapotzalco con el 291, 292. Ahí estoy con mi mamá haciendo rastas y trabajos artesanales. Ahí pueden también ubicarme, exactamente, sí. Delegación Azcapotzalco. Genial, esas rastas son increíbles y esos trabajos artesanales son realmente significativos. Biólogo, fue un honor, colega, fue un honor. Muchas gracias por haberme dado la invitación y haber asistido. No, al contrario, gracias por compartir el conocimiento. Este es tu programa y esta es la idea de este programa, partir desde todos los seres vivos. Gracias, Eric. Pasen buena tarde, nos escuchamos la próxima semana en su programa Genética y Más. Si tienes alguna duda o deseas que tratemos un tema en especial, contáctanos al correo geneticaymas@gmail.com o escríbenos al Twitter @genética_y_más o en Instagram genética y_más.